conmigo? Vamos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Continuamos con estas enseñanzas que van dirigidas a la familia y quiero llevarlos a consejos prácticos, más que nada, para que entendamos el propósito de Dios en esta serie. El título de esta predicación se llama El fruto de la aflicción o de una aflicción. ¿Estamos ahí? Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Amén. Amén, sí, amén, no, amén. Sí. Muy bien. Estamos ahí. Dice la palabra de Dios, dice, en verdad que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hablemos con el Señor. Señor, gracias, Padre Todopoderoso, por permitirnos acercarnos a ti, Señor. No tomando en cuenta, Señor, nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, Señor, sino que tú los limpias, Señor, con tu palabra, Señor, cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo que tú eres la fuente de sabiduría y que en tu misericordia, Señor, no tomas en cuenta, Señor, nuestros pecados, Señor, sino la fe que hemos depositado en ti, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor, por tomar este tiempo, Señor, en la eternidad, Señor, para hablarnos directamente y personalmente a cada uno de nosotros, Señor. Habla en nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, Señor, para que podamos darte respuesta, Señor, una respuesta favorable, Señor, a la exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Por naturaleza, el hombre se rebela para no ser disciplinado, dice la Escritura, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no, dice, sino de tristeza. ¿Por qué? Porque obviamente que las aflicciones traen consigo pues sus consecuencias, tal vez el dolor, la angustia, desesperación. Tal vez puede venir enfermedad, circunstancias internas y externas, porque por naturaleza evitamos el dolor y buscamos el placer por puro instinto natural. Todos, de alguna manera, de alguna manera buscamos el dolor, evitamos el dolor. Y no entendemos a primera instancia que el dolor, el llanto, las aflicciones nos hacen más fuertes y van formando carácter cuando entendemos el propósito de parte del poder permisivo de Dios para nuestras vidas, por nuestras aflicciones. Todo tiene un propósito en Dios y sobre todo en nosotros, de que el trato de Dios para nuestra vida puede ser de tal manera que podamos inclusive a veces resistirnos a la voluntad de Dios, pero Dios permite ciertas circunstancias que, como dice la Escritura, que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y es natural porque somos personas emocionalistas, somos personas que tenemos sentimientos, tenemos entendimiento, pero también pues sufrimos, somos de carne y en esa carne a veces nuestro cuerpo puede estar padeciendo por una enfermedad, por un dolor, y Dios tiene propósitos. Por ejemplo, el llanto de un bebé. Hay veces que los padres, en el amor que tenemos a nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos lloren.
Pero a veces no entendemos de que los niños por naturaleza lloran por las necesidades que tienen. Lloran porque tienen hambre o porque tienen frío o sienten malestar. Y la única manera de expresar y manifestar su sentir es con el llanto. Y el llanto fortalece los pulmones. Inclusive los abuelos pueden decir, los ancianos ya pueden decir, no, déjenlo que llore para que fortalezca sus pulmones. Y eso hace que inclusive fortalezca su sistema inmunológico. Usted y yo aprendimos a caminar después de muchas caídas. Tal vez usted ya no los recuerda, pero muchas veces a lo mejor nos hicimos unos chipotes ahí por andar topando por aquí o cayéndonos cuando estamos aprendiendo a caminar. Sin embargo, hoy caminamos después de muchas caídas. ¿Lo entiende? Usted y yo ahora le soplamos a una taza con café caliente para asegurarnos qué tan caliente está. Inclusive hasta sorbeamos para a ver si no está muy caliente. Porque después de unas cuantas quemadas, ahora lo hacemos. Eso habla de ir entendiendo, ir aprendiendo de que el sufrimiento, tal vez en una quemada, bueno, pues ahora la próxima ya le soplo para saber qué tan caliente está. Estos y muchos ejemplos nos ayudan a entender que después de las aflicciones en nuestras vidas podemos entender si nos detenemos a evaluar el propósito de la prueba. Porque toda prueba trae una enseñanza, toda prueba, cualquier cosa que estemos viviendo, inclusive la abundancia tal vez en el dinero. Bueno, viene aguinaldo, ok, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Y si somos movidos por las emociones o por la vanidad, vamos a comprar o malgastar nuestro dinero. Si es por una enfermedad o una escasez, Dios nos quiere enseñar algo. Toda situación que pasamos trae una enseñanza. La cuestión es preguntar, hacer la pregunta correcta y Dios nos va a dar la respuesta correcta. Por ejemplo, en la escuela nos enseñan la teoría y después nos ponen el examen. Nos enseñan, por ejemplo, la ecuación, la fórmula para un ejercicio, la raíz cuadrada, X, cualquier situación que nos están enseñando o los nombres de los revolucionarios o de una independencia de un país, y nos ponen los nombres y quieren que nos los aprendamos. Después nos hacen el examen, nos hacen la prueba para que comprobemos y evaluemos que si entendimos o aprendimos la lección. Pero en la escuela de Dios no siempre es así. En la escuela de Dios nos da primero la prueba, muchas veces, no siempre. Nos da primero la prueba y después nos da la lección. Nos permite la prueba y después nos enseña que a través de esa prueba que pasamos y si la pasamos con excelencia, hasta nos enseña. Porque si no vamos a seguir, estamos condenados a repetir nuestra propia historia si seguimos tropezando con la misma piedra. Muchos hoy en día no entendemos a la primera y entonces continuamos batallando y batallando, ya sea en el matrimonio, con los hijos, ya sea en las finanzas, todo el tiempo. Mire, hay situaciones en las cuales tal vez usted sienta una estrechez, lo que es una tribulación, que se entiende como que te sientes oprimido. Pero cuando confías en Dios y que dices, bueno, es que no es porque haya hecho algo malo, sino que Dios está permitiendo una situación para que yo aprenda y entienda cosas. Y eso te debe de llevar a graduarte. Por ejemplo, hay veces de que no es por causa suya, sino que son en la soberanía de Dios. Dios permite situaciones, pero hay cosas también que estamos padeciendo por causa de nuestra rebeldía. Y ahí estamos de necios y batallamos. Cuando nos dice, no, una persona que está enferma, que está diabética y le entra a las cosas grasosas, al azúcar y todo eso, va a sufrir, su cuerpo va a sufrir. Es sentido común nada más, causa y efecto. La prueba nos va a ayudar para que nosotros evaluemos qué es lo que estamos entendiendo por lo que estamos padeciendo.
Hoy podríamos ver de que otro año está a punto de terminar. Y mire, el año 2019, estamos viviendo las consecuencias todavía o secuelas de ese virus que aún seguimos en pandemia, pero comenzó en el año 19 y se le llamó el COVID-19. En el 20, pues vivimos los estragos de la cuarentena y tantas cosas, gente que hemos perdido, que han muerto por ese virus. Y aún en el 21 estamos todavía viviendo consecuencias. Pero la pregunta es, ¿qué hemos entendido de esto? Si hemos aprendido, hemos corregido algo, nuestros hábitos, ¿qué hemos entendido de esto? ¿O vamos a seguir otro año igual o otro año igual? ¿Se acuerdan de esas prédicas? Otro año ya se ha ido. ¿Qué hemos entendido? ¿Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado? ¿Qué hemos olvidado? Lo que debemos de olvidar es la amargura, el resentimiento que acarreamos por años, o la avaricia y la codicia. Pero sin duda retener y guardar la palabra de Dios. Al llegar a este punto, cuando dice el escritor de Hebreos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No, nadie quiere sufrir. Dice, sino de tristeza. Pero después, ¿después de qué? Después de que ya entendió, después de que recibió la disciplina, después da fruto. Ese fruto habla de que el fruto igual, por ejemplo, una manzana se puede multiplicar en muchas más manzanas cuando se siembra la semilla y trae fruto, más y más fruto y más fruto. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sí, porque esto no se aprende de un día para otro. Quiere decir que está practicando la justicia. Por eso dice que han sido ejercitados. Una persona que se ejercita, bueno, habla de que tiene condición. Una condición, hablando en lo físico, vamos a hablar, por ejemplo, una persona que corre en el maratón, se tiene que ejercitar. Porque si no, a la primer 100 metros no va a llegar. Pero alguien que está practicando y que ya tiene una condición, ¿no? Puede correr un maratón de 5 kilómetros. Entonces está siendo ejercitado. Y Dios quiere que nos ejercitemos en la tribulación. Porque dice la palabra de Dios que es por medio de muchas tribulaciones. No dice una o dos, muchas tribulaciones. Ahora, no quiere decir de que la vida del cristiano es puro sufrir. ¿Qué sentido tendría? No, pero que debe de haber un propósito para el sufrimiento. Y Dios quiere que entendamos. Mire que en el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. Y comienza a hablar desde Abel. Luego habla de Noé, luego habla de Abraham, de Sara, de Jacob, de los patriarcas, habla de Sansón, de José, de Moisés, habla de varios hombres de la fe. Y comienza el capítulo 12 porque recuerde que antes no tenía numeración. Entonces se entiende de que del versículo 40 continuaba la carta. Muchos eruditos afirman de que esta no es una carta en sí, sino que era una exposición, era una predicación. Entonces se entiende, por tanto, en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto nosotros también. ¿Quién? Los que estaban escuchando, los cristianos. Teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? De los que ya habló. Abel, Noé, Abraham, todos ellos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, tranquilos, obviamente que hagamos nuestra parte, pero a pasos firmes. Sigue diciendo, dice, que tenemos por versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ve cómo aún el Señor Jesucristo nos da testimonio en la Escritura de que él sufrió y padeció.
O sea, el hecho de que haya sido el Hijo de Dios y que se encarnó y vino a morir por nosotros, habla, dice la Escritura, dice, y Él aprendió a obedecer. ¿Que no era obediente? Sí, pero obediente hasta la cruz. Por eso dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, porque ahí ya es el fruto de su aflicción. Dice versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nosotros no nos podemos comparar con el sufrimiento del Señor Jesucristo. Tal vez has sufrido tú persecución o se burlan de ti porque eres cristiano, te quieren humillar, se burlan de ti, X. Pero dice, pero aún no hemos sufrido, no hemos resistido, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Habla de que es el mismo Dios quien va a comenzar a tratar con nosotros. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es cierto, Dios es amor, pero recuerde que mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Dios nos ama y nos acepta tal y como veníamos. Sí, pero no quiere decir que nos va a dejar como estábamos. Él quiere que corrijamos, que cambiemos. Por eso habla de, el que es de la carne, carne es. Ellos van a continuar haciendo lo mismo. Pero el que es el que es del Espíritu, nueva naturaleza tiene. Esa nueva naturaleza nos capacita para que ahora corrijamos. Los mundanos, ellos no tienen otra alternativa más que pecar. Sin embargo, nosotros en la nueva naturaleza que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, al haber creído en el sacrificio de Cristo, eso nos capacita con el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Espíritu Santo en nosotros, porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese poder, ese dominio propio nos habla de ser prudentes, nos habla de ser entendidos, porque nos hace entender lo que el ojo natural no puede entender y no puede ver, sino que ahora nosotros lo podemos entender. ¿Por qué? Porque cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene reservadas, preparadas para nosotros. Porque porque Dios nos las revela a nosotros, dice el Señor Jesucristo, a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, sigue diciendo, dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cada domingo el Señor nos está reprendiendo, ¿sí o no? Sí, es cierto. Y aún en la reprensión, hermanos, viene fortaleza. Algunos de ustedes pueden decir, mire, el pastor nos regañó, nos dio una regañada, pero saben que es de parte de Dios y no de un hombre. Y eso los lleva a corregir, los lleva a cambiar. Porque si usted está creyendo que soy yo y que estoy manipulando para manejar sus emociones, no, hermano. No, está mi parte emocional, mi parte de entendimiento como ser humano de expositor de la palabra. Pero no pretendo manejar sus emociones, no, yo le enseño. Usted decide a final de cuentas, el cual usted le va a dar respuestas a Dios. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso significa que antes no recibíamos la disciplina del Señor. Estamos viviendo consecuencias de nuestras malas decisiones. Ahora que nos hicimos cristianos, ahora decimos, no, estaba mejor allá como andaba afuera. Bueno, ¿de qué te serviría seguir allá en el pecado cuando al final vas a estar en el infierno por una eternidad? Porque no entendiste o no quisiste entender. Pero cuando somos azotados de parte de Dios, habla de que estoy recibiendo la disciplina del Señor porque estoy recibiéndolo con amor. Porque Dios no nos va a dar una carga, no nos va a poner una carga más de la que no podamos soportar. Eso usted debe de entenderlo. De que, está sufriendo. Sí, todos sufrimos, hermanos. Del pastor, también el pastor. También, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo.
¿O qué? ¿Ustedes creen que no puedo padecer una escasez, una enfermedad, una exhortación de parte de Dios o una buena nalgada de parte de Dios que me dé una buena por no entender? Inclusive a mí se me demanda más que a usted. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si usted dice que es hijo de Dios, soy hijo del rey, que porque se siente hijo del rey, que Dios no lo va a disciplinar, no se engañe, usted no es hijo de Dios, porque la Biblia le está asegurando, viene disciplina. Si usted no ama a sus hijos, usted los va a dejar que crezcan ahí como animalitos, que hagan y deshagan y que rompan y que haga eso. Pero si son sus hijos, ¿sí o no los va a tratar? No hagas eso. Levanta tu cuarto, haz esto otro. ¿Por qué? Porque quiere corregirlos, ¿no es cierto? Amén, amén. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y lo está diciendo a la congregación, a los cristianos. Si tú no estás padeciendo por llevar la cruz de Cristo, autoexamínate. ¿En verdad soy hijo de Dios? ¿En verdad estoy recibiendo la disciplina del Señor? Porque si no, entonces, bueno, no estoy sufriendo. Mire, hay tiempos de descanso, eso sí, le voy a decir, donde Dios, es cierto, ya pasaste una prueba, tienes vacaciones, ahí viene el otro examen. Prepárate para el otro examen. O están las vacaciones de verano en el Señor también, entiéndase espiritualmente. Que Dios nos hizo pasar por, el examen pasado, el examen final del cuarto grado estuvo difícil. Bueno, Dios nos da, ya pasaste el examen, te da unas vacaciones y entras al quinto grado y luego al sexto grado. Vamos de gloria en gloria, hermanos. Dice, porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es aquel que no tiene un padre legal o legítimamente. Obviamente que biológicamente todos tenemos un padre, porque de la única manera que puede ser concebido un hijo. Pero resulta de que no ha sido registrado o no ha sido aceptado o no ha sido, el padre no lo toma como un hijo. Entonces, no me interesa. Y eso habla de que es el menosprecio o la indiferencia. ¿Usted cree que usted le importa al mundo? ¿Usted cree que Satanás está preocupado por usted? Ay, no ha comido mi hijo. No, Satanás tiene un pleito contra usted porque usted lleva la imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y Satanás tiene un pleito casado contra usted y contra mí. Y su propósito es de destazarnos. Él anda como león rugiente. Y él mire, Satanás no le tuvo miedo a Dios, le va a tener miedo a usted. ¿Usted cree que le va a tener miedo a su familia, aunque venga de abolengo, aunque venga? No, él va a destazar, ábrale la puerta y va a entrar a su casa. Y va a empezar con un hijo, con una hija o con el esposo o la esposa. Y va a empezar y va a destazar. Destazar habla de que desmenuzó su familia. Y muchos le han abierto la puerta. Pásale, siéntate. Y sacaron a Dios. ¿Por qué cree que está la exhortación a la iglesia de la Odisea? Yo toco, y si alguien oyere. ¿Por qué toca? ¿Qué no es el Señor de la casa? ¿Qué no es el Señor de la iglesia? El Señor Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y toco. Y si alguien oyere, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Quiere decir, salgámonos de esta iglesia. Porque no hay exhortación. Porque ¿qué decía la Odisea? Nosotros somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y el Señor les exhorta, eres un ciego, estás desnudo. ¿Se fija cómo es la exhortación de parte de Dios? Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, honrar a nuestros padres y tendremos largura de días. Es un mandamiento de parte de Dios. Dice, y los venerábamos
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Habla de nuestro Dios. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Habla de que, bueno, ¿se acuerda de la predicación de la semana pasada? Hay un tiempo para exhortar a nuestros niños, como son bebés. Ándele, 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 mijo. Y cuando son niños, cuando son adolescentes, ya cuando son jóvenes, ya el consejo. Ya no es una disciplina de aquellas, aunque también la disciplina puede ser en limitar. Tal vez ya no vas a usar la vara, pero sí a cortar tal vez. ¿Sabes qué? Ya no te voy a dar para tu gasolina, ya no te voy a dar para esto, ya no voy a pagar tu teléfono, ya no voy a pagar esto. Y habla de una exhortación para que entiendan. Quítenle a un joven el teléfono a ver si no entiende. Claro. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿sí? a nuestro entendimiento humano o lo que aprendimos de nuestros padres, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ese después habla de que de entender. ¿Me explico, hermanos? De que ya entendí, pastor. Mire que cuántas veces estaba yo batallando ahí con mis hijos, batallando ahí con mi esposo o con la esposa, y ya entendí, con el patrón. Ahora me pongo hasta a orar por él. Bueno, porque va entendiendo. Amén. Esto no siempre se entiende de la noche a la mañana o en una sola lección. No, hay algunos que a la primera lo entienden. No, yo con 2 cachetadas tengo, dijo Chelelo. No, yo con esto entiendo, ya, a la primera. Dice la maestra o el maestro en la escuela, antes de hacer el examen, voy a hacer una pregunta que va a calificar 5 puntos. A ver, X pregunta, deme la fórmula de tal ecuación. Y se la dice un estudiante, 5 puntos. Voy a hacer otra pregunta, por otros 5 puntos. Y que hace una pregunta del examen que va a poner y la contesta el mismo, ese ya no va a presentar el examen, no, tú ya lo entendiste. Calificado 10. Por eso, a la primera, si usted ya entendió, corrija, hermano. Si ya lo entendió, si usted dice amén, quiere decir que lo está entendiendo. Que usted está diciendo, usted le está dando la respuesta con sus labios al Señor, sí lo estoy entendiendo. Amén. Ya ve. Otros no tenemos que ir a extraordinarios, no por no poder o por no querer Otros nos tenemos que ir a extraordinarios. Miren, yo nunca había reprobado una materia y la que reprobé fue inglés y mire dónde estoy ahora, porque no entendía la primera y no entendí y me fui a un extraordinario, ¿verdad? Tenía enemistad con el maestro, pero eso no me justifica, él era el maestro a final de cuentas. ¿Qué me iba a poner? Es que me caes gordo. No, yo tenía que dar la respuesta a la lección que me estaba dando. Mi coraje, mis emociones que yo tenía con él, nada tenían que ver con su trabajo y mi desempeño como estudiante. Y si yo me quería justificar, es que el maestro me ve feo. ¿Qué? ¿Y eso voy a reprobar? ¿Quién la lleva de perder? Yo. Pero si no entiendo la primera, ¿por qué? ¿Me fui a un extraordinario? Me dio hasta vergüenza llegar ahí es que fui a un extraordinario. ¿Cómo? Tú, Armandito, que sabe que sí. Y ya de ahí todo fue en decadencia. Santo. Otros nos tenemos que ir a extraordinarios, no por no poder o no querer entender por distraídos. Esto es un proceso, hermanos, para llegar a ser para llegar a la estatura de un varón perfecto o una varona, una mujer cristiana perfecta. Obviamente en el proceso somos justos porque vamos camino a la justicia, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos decía en el versículo 2, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha permitido las aflicciones en tu vida para que le conozcas y le entiendas. Tal vez en tus enfermedades,
Ahora, tienes que entender de que Dios no envió el coronavirus, Dios lo permitió. ¿Lo entiende? Porque tal vez por la maldad hay de unas personas que en un laboratorio lo formaron, o son consecuencias de nuestra desobediencia de andar comiéndonos animales que estaban prohibidos para el ser humano. Tal vez porque por X razón, que si es un gobierno, haya sido que los Illuminati, que sea lo que sea, todo eso se surgió desde la mente de allá del infierno, de allá de Satanás. Y los hombres, que somos los responsables, somos los causantes, no podemos culpar a Dios o culpar a alguien más. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y ese coronavirus, bueno, es resultado de esa enfermedad pues es resultado de nosotros mismos. Para empezar, de que hemos hecho a un lado a Dios. Si siguiéramos lo que Dios estableció cuando Él nos creó como nuestro creador, ¿por qué no seguir lo que Él, como aquí está la medicina para nuestro cuerpo, tanto como físico como espiritualmente? Para entender, para crecer, para que venga sabiduría. Aquí está todo, hermanos, es el manual de propietario para cada uno de nosotros. Tal vez Dios permitió las aflicciones en nuestra vida para que le conozcamos y entendamos, tal vez en nuestra escasez económica. ¿Por qué? Porque siempre estamos batallando. Y queremos culpar a los demás, que a Trump, bueno, ya no es Trump, que a la sociedad, que esto y que lo otro, hay inflación no culpemos a nadie, hermanos. Tal vez estamos viviendo las consecuencias de una mala administración. Tal vez estamos viviendo estragos en nuestro matrimonio por nuestra desobediencia. No menospreciemos su disciplina, que aunque no es motivo de felicidad, sí puede llegar a ser de gozo al ver el fruto. Mire, la felicidad es algo que, por ejemplo, es algo momentáneo. Tal vez estamos felices cuando cumplimos años, estamos felices cuando recibimos el income tax, estamos felices el día de Navidad que nos dieron un regalo. Pero el gozo va más allá, hermanos. El gozo va más allá, que a pesar de que estamos sepultando un ser querido, que a pesar de que estoy enfermo, viene esa paz que sobrepasa el entendimiento y viene un gozo. Algo que no lo puedes explicar, pero viene un gozo. Por eso Santiago dice: gozaos en las tribulaciones. Y para llegar a esta estatura se necesita ejercitar ¿qué? La fe. Y habla porque voy entendiendo. Dios tiene el control de todo. De que hay escasez, eso ya no me mortifica. De que hay enfermedad, no me mortifica. Que a la tumba, pues ¿de qué me voy a mortificar ya? No, porque dice que para nosotros el morir es ganancia. Si para nosotros los cristianos el morir es ganancia, tampoco no quiere decir que me voy a atravesar a las vías del tren me voy a morir. No tentarás al Señor tu Dios, sino de que estoy hablando de que estoy entendiendo, de que la tengo ganada. A pesar de las circunstancias que me están rodeando, experimento un gozo. Pablo nos enseña en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos sirven para bien. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que más adelante va a decir: tribulación, angustia, espada, persecución, hambre. No, nada de eso me apartará del amor del Señor. Y para esto debe de haber un entendimiento. Mire lo que dice en el Salmo 119, versículo 65. En el Salmo 119, el autor es desconocido, pero aquellos que estudiamos por ejemplo, los escritos de Moisés, podemos entender el escrito de Moisés porque está usando la parte humana. Es cierto que está inspirado por Dios, pero hay un lenguaje de parte de como por ejemplo, ustedes pueden identificar mis predicaciones de la forma que yo las expongo. ¿Me explico? Y habla de, ya se amoncibaizaron. Vamos a decir así, de que ya se están amoldando a la predicación del pastor Monsiváis.
Y podemos identificar la predicación del pastor Chuy Olivares. ¿Por qué? Porque escuchamos a Chuy Olivares y entonces podemos identificar cómo predica, cómo expone la palabra de Dios. ¿Me explico? Hablando de cualquier. Y también, por ejemplo, al conocer la vida de David, muchos pueden, como no dice que es autor, no tenemos la identidad de quién es el autor de este salmo. Sí podemos encontrar varias similitudes en lo que expresa el Salmo 119 para creer que es el rey David. Algunos creen que es Esdras quien lo escribió, pero no vamos a discutir por eso. Pero el hecho es de que no podemos negar que el escritor del Salmo 119, así como el escritor de Hebreos, estaba inspirado por Dios. Y dice en el versículo 65, dice, ¿estamos ahí? 119, versículo 65, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Qué es su palabra? Lo que prometió, lo que está establecido en su palabra. Por ejemplo, si leemos Deuteronomio 28, nos va a decir, si obedecieres, vas a recibir la bendición de parte de Dios. Pero también dice, pero si desobedeces, y vas a sufrir las consecuencias. Y léalo. Ahora dice, conforme a tu palabra, versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Cuánto necesitamos de esta palabra? Que nos enseñe Dios, no el pastor, no el expositor de la palabra, cualquier predicador, sino Dios. Por eso usted debe entender, ¿sabe? Ustedes identifican mis oraciones al comienzo de la predicación porque decimos, o digo yo, habla, Señor, a mi vida, ¿cierto? Y es algo que debemos de entender, de que es Dios usando los labios, el entendimiento y el corazón de un ser humano para que Dios transmita su mensaje a mi corazón. ¿Lo entendió? Ahora, dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Quiere decir que recibió la disciplina de Dios. Tal vez a través de una persecución, de una escasez, de un hambre, de una enfermedad. Pero dice, antes de que yo fuera atribulado, descarriado andaba. ¿Cómo andaba? ¿Cómo vivía? Vamos a aplicarlo a nuestro diario vivir. ¿Cómo vivíamos antes? No andábamos allá en el baile, no andábamos allá de chismosos, de mentirosos, robando, haciendo todo lo más vil y despreciable de este mundo. ¿Amén? ¿Iba conmigo en el barco? Pues yo los vi ahí. Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Mire, el hecho de que usted esté aquí es una evidencia de que está guardando su palabra. Tal vez no la obedece toda, pero el hecho de que está aquí está evidenciando algo, hermano. A final de cuentas, el que pesa los corazones es Dios y las intenciones. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. ¿Usted cree que Dios no quiere enseñarnos? El más interesado de la transformación de su vida no es el pastor, es el mismo Dios. El mayor interesado de la salvación del mundo no es el pastor, ni usted, ni que Dios alcance a sus hijos. Bueno, que usted diga que ellos se conviertan al Señor. El mayor interesado es Dios, porque Él fue el que invirtió a su Hijo. No olvidéis que fuimos comprados por precio de sangre. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Me explico? Ok. Dice, enséñame tus estatutos, tus mandamientos, tu ley, tu palabra, la Torá. Contra mi formación mentirán los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Es cierto que va a haber gente que se va a burlar de nosotros? ¿Se van a burlar de nosotros? Va a haber altanería, prepotencia, soberbia. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Mas yo en tu ley me he regocijado.
¿Cómo estaban? ¿Cómo está la gente? O tus parientes. No vamos tan lejos. ¿Cómo están tus parientes que no conocen de Dios? ¿No se burlan de ti? ¿O te menosprecian? ¿O viven su vida como que si no fueran a morir o entregarle cuentas a Dios? Dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo. ¿Cómo está su corazón? Endurecido. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo? ¿Es algo bueno? Por supuesto. ¿Qué nos dice? No acabamos de leer que si recibimos la disciplina del Señor, entonces somos hijos y no bastardos. Bueno me es haber sido humillado. Mire, acabamos esta semana de celebrar Thanksgiving. ¿Usted le dio gracias a Dios por las aflicciones que ha pasado? Que diga, gracias Señor, por la escasez que tuve este año, por la enfermedad que tuve. No dándole gracias, obviamente, por la enfermedad que tuvo, sino porque a pesar de esa enfermedad, Dios se mantuvo fiel con usted. Y usted eso engrandeció su fe y se fortaleció en la convicción de ser cristiano. Amén. ¿Ve la diferencia? Claro que no le vamos a dar gracias a Dios porque perdí el trabajo. No exagere. No, sino que a pesar de eso, de que fue por calumnias, fue por X causa, por envidias que lo corrieron o cualquier cosa, o perdió un negocio, cualquier cosa, pero a pesar de todo eso le sigue dando gracias a Dios. Habla de alguien que está entendiendo, que está madurando, que está dando evidencias de un cambio en sus vidas. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Ve la clave? ¿Cómo es que voy a aprender? A través de la disciplina de Dios. Bueno me es haber sido humillado, bueno es haber perdido ese trabajo, porque ese trabajo me estaba apartando de ti, Señor. Ese trabajo me estaba apartando de mi familia. Y yo que digo ahí, que canto, que predico, que enseño, que ando aquí, que ando allá, ¿de qué me serviría si estoy perdiendo a mi familia? Bueno me es haber perdido ese trabajo. Bueno me es haber perdido a ese familiar. Y déjenme lo aclaro esto. Porque tal vez ese primo que usted tenía, que apenas se le ladeaba el barco en la economía, usted iba con él y no confiaba en Dios. No oraba al Señor, sino que luego iba al banco o iba a esto. Vámonos, fíjate que ahí está. Y resulta que no confiaba en Dios, confiaba más en su primo, digamos aquel pariente. Ahora, no le está dando gracias, qué bueno que se murió por la muerte de esa persona, sino que dice, ahora estoy entendiendo, te lo llevaste porque cumplió su propósito. Hubo un tiempo que me ayudó y qué bueno, pero después yo me estaba acostumbrando más a él que a ti, Señor. ¿Lo entiende? Entonces Dios se lo apartó. Mire, Dios aborrece la idolatría, ¿cierto? Y le provoca asco la idolatría. Bueno, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, todo aquel que ama padre, madre, más que a mí, padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. El que entiende, entienda. No quiere decir que no va a amar a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo, sino que sobre todos ellos está siempre Dios. Pero si usted hace a un lado a Dios, es que es mi hijo, es que es mi hija, y es que la quiero tanto, lo quiero tanto, es que son mis padres y nadie se meta con ellos. Pero sí sabes qué es lo que anda haciendo. Y usted pone su confianza más en esa persona, entonces, mire, usted no quiere que Dios trate con usted por ese lado. Amén, hermanos. No trato de que seamos entendidos y hablo estas cosas para que entendamos mejor, hermanos, de que no caigamos en la idolatría. No idolatricen al pastor, si no ya no me van a ver aquí, Dios se los va a quitar. No sé qué. Bueno, para nosotros morir es ganancia, ¿no es cierto? Dice, para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo es la manera que vamos a aprender, hermanos? ¿Cómo es que aprendimos a caminar? Cayendo, ¿cierto? ¿Cómo es que aprendimos a tomarle a la taza de café, con café? Bueno, soplándole, pues después de muchas quemadas. Para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo es que vamos a aprender la palabra de Dios? ¿Leyéndola? Pues no hay cápsulas de Biblia.
Ay, yo me tomo la cápsula de la Biblia. No, eso no le va a hacer efecto. Ya ve que los chinos todo quieren inventar, pero no existe biblina. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué significa? Que este expositor, este salmista había entendido, no andaba tras el dinero. Si no, no hubiera razón para que dijera esto. Mejor es tu ley, tu palabra. Estar aquí en la casa de Dios. Yo me alegré con los que dijeron, vamos a la casa del Señor. Oye, pero que en el MOI hay ofertas y que hay. No, yo voy a la iglesia. Es que mis familiares que van a... Yo voy a la iglesia. Es que mi hijo que va a hacer yo voy a la iglesia. Es que son los juegos de los niños. Yo voy a la iglesia. Porque mejor es su palabra. Yo voy a ir a trabajar. Mejor es su palabra. ¿Por qué? Porque este hombre entendió. Dice, es mejor que millares de oro y de plata. A ver, intercambia la palabra de Dios por $10 que vas a ganar. O tu overtime que se lo va a llevar el tío Sam. Y porque al final de cuentas vas a pagar más. ¿O de qué te serviría que llenaste tu bolsillo y se te va a ir sin la bendición de Dios? Porque la bendición de Dios no acarrea tristeza. Es que pastor es el día del que más gano y que, bueno, usted decida. Pero aquí el salmista entendió, dice, mejor es es tu ley que de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Mira, él entendía, él no hacía a un lado eso del Big Bang y que venía del mono. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, habla que ya entendió. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que tú permitiste una situación. Y es una situación en la cual tú ya me habías dicho, ya me habías advertido de parte del pastor. Ya, mire, arregle su finanza, mire, arregle esto, arregle aquí con sus hijos, arregle aquí. Y no, ahí estabas, o estábamos, y ahí estábamos, y luego nos hace entender, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ve la fidelidad de Dios? De que si usted es hijo de Dios va a recibir la disciplina de Dios. Preocúpese si no está recibiendo la disciplina de Dios. Ahí sí hay que temblar. Regresando al versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese para cobra sentido porque revela el propósito de la aflicción. Ese para es un porqué para nosotros, porque está revelando el sentir de Dios para nuestras vidas, el propósito de la aflicción para nuestras vidas. Dios pone la prueba y después nos da la lección. El pueblo de Israel, representado por el reino del sur, hablando del reino, lo que es Judá y la tribu de Benjamín, ellos sufrieron el cautiverio porque Jeremías, Isaías les predicaban, arrepiéntanse. Jeremías, que se conoce como el profeta llorón, arrepiéntanse, y ellos decían, no, y rebeldes, ¿qué se iban? A dioses ajenos, ofrecían a la reina del cielo tortas y hacían sus kermeses, sus danzas, hacían todo eso, y ahí andaban postrándose a los Baales. ¿No entendiste? Entonces vino la disciplina de parte de Dios y al cautiverio a través del rey Nabucodonosor, a un tiempo allá en el exilio. Allí estuvieron en Babilonia. ¿Cómo se imagina cómo iban ellos llorando, lamentándose, caminando? No iban de paseo, iban encadenados. Iban algunos desnudos, hermano, literalmente desnudos según la historia. Hombres, mujeres, niños, encadenados tal vez con una varilla, con arcillos, no sé.
pero iban llorando, lamentándose de no haber escuchado al profeta Jeremías. En este caso no habían escuchado a Dios. Pregúntenme si no entendieron. Vayan allá a Jerusalén a ver si encuentran ahí imágenes de Baal o de Acera o de la reina del sur, la reina del baile, la reina del... No, ellos entendieron y no tienen imágenes, no tienen cuadros, no tienen nada de eso. No. Ellos entendieron. ¿Pero fue qué? A través de la disciplina, la exhortación. Mire que en 2 de Samuel 15:30, después de que David había sido advertido de parte del profeta Natán que iba a sufrir la disciplina de parte de Dios a través de sus hijos, habla de que Absalón se rebeló contra el rey y salió a perseguirlo, y el rey salió humillado de Jerusalén, llorando. Y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Pero pregúntenle a David de dónde surgieron tantos salmos que él escribió, porque entendió. Muchos de sus salmos, y que son cantos, fueron inspirados después de haber pasado una tribulación como esta, después de haber sido humillado. Y como digo, algunos aseguran de que el escritor, el compositor del Salmo 119 fue el rey David. Ahora, no lo puedo asegurar porque dice que no nos dice el escritor. Pero él dice, sea haya sido David o no haya sido David, David sin duda compuso muchos salmos que revelan que él entendió. Lávame con hisopo, dice el salmista David, límpiame y seré más limpio, dice. Tantos y tantos versículos en los salmos que nos enseña el sentir de David. Y haya sido o no haya sido el compositor del Salmo 119, en el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado. Si tú no entiendes el porqué de tu aflicción o tu necesidad, tal vez es por tu necedad y no porque no entiendas, sino porque no quieres entender. Y quieres culpar a los demás, incluso a Dios, por tus malas decisiones. Y te estarás condenando a repetir tu misma historia, porque no entiendes, o más bien no quieres entender. Hay algo, por ejemplo, hay algunos que no entienden. Les puedes estar explicando y explicando Juan 3:16 y no entienden. Pero hay otros que entendiendo se rehúsan a querer entender. Y esos se vuelven necios. Ya la Biblia ya los llama necios. Y seguiríamos o seguirán fracasando con sus hijos, con el castigo y reprensión de sus padres. Mira, joven, ¿quieres más confianza de parte de tus padres? Obedéceles. Está bien sencillo. Gánate esa confianza. Tus problemas financieros, bueno, pues hay que corregir si es que estás padeciendo. En tu matrimonio también. Tus relaciones personales con los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo. Bueno, habla de corregir. En Job capítulo 40, versículo 1 al 8, dice así: además, respondió Jehová a Job y dijo, esto lo está hablando después, ya casi al terminar el libro de Job, después de que estuvo ahí enfermo en cama durante mucho tiempo, y que venían sus amigos, no, es que tal vez hiciste algo malo y esto, has de haber hecho esto otro y total. Y hubo un momento en el cual Job pide una asamblea directamente con Dios. Quiero reunirme con Dios y preguntarle, ¿por qué yo? Y tal vez tú podrías preguntar, ¿y por qué yo estoy sufriendo esto? ¿Y por qué no tú?
diría Dios. ¿Y por qué no? Además, dice el versículo 1, dice el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Respondió Jehová desde un torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Vas a culpar a Dios por las circunstancias que estás viviendo? ¿Te quieres justificar? Es que la mujer que tú me diste, no. En el caso de nosotros, no, hermano. O las hermanas, es que el varón que me diste, no, usted lo escogió. Y la mamá le decía, no te cases con ese hombre. Pero ahí va, no vio. Más adelante, en el capítulo 42 del mismo libro de Job, versículo 1 al 6, dice así, respondió Job, ya después de que Dios le hace las preguntas, ¿acaso tú sabes que la distancia, lo que hay en el abismo, lo que hay esto, lo que hay Y Job se quedaba callado y sorprendido por la revelación, que las preguntas inexplicables, las preguntas de parte de Dios, que el único que conoce es Dios. Aún así, mire, con tanta ciencia que podamos tener, tanto conocimiento, tanta tecnología, no podemos dar respuestas a todas las preguntas de Dios. Porque hay preguntas que solamente Dios las puede contestar. En el versículo 1 del capítulo 42 ya dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Usted sabe eso, hermano? Hermano, que Dios todo lo sabe. Dice, hace una pregunta, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablo de lo que no entendía. ¿Por qué? Porque no había pasado pruebas, pero cuando vino la prueba, la Biblia dice que era un hombre justo. Y sí, tenía muchos camellos, tenía vacas, tenía becerros, tenía ovejas, tenía de todo, tenía sus hijos, y todo lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Después de que vino la prueba, él no entendía, pero después de que vino la prueba, él ya pudo entender, después que hizo la pregunta correcta, con una actitud correcta. Si usted le pregunta a Dios, ¿por qué estoy padeciendo esto? Mire, yo le aseguro, y si no dejo de predicar esto, que Dios le va a decir, se lo va a decir en su corazón, por esto no te hagas. Ay, es que no evadí la respuesta de Dios. ¿Por qué estoy haciendo el matrimonio? Por esto. Y no, te estoy preguntando bien, Dios, dime la verdad. Por esto, no, dime bien a las dos, mire, si no entiende a la primera, a la segunda, a la tercera, mire, entonces Dios lo hace a un lado, ok, quítate, necio. Ese de hacerlo a un lado quiere decir que lo va a disciplinar, pero si entiende la primera, corrige y sigamos adelante. Dice, por tanto, yo hablo de lo que no entendía. ¿Por qué? Porque él estaba en un proceso de prueba. Cosas demasiado maravillosas para mí, contesta Job, que yo no comprendía. ¿Ya entendió usted? Le hago la pregunta, ¿ya entendió usted por qué está en la situación que está? ¿Por qué está su matrimonio así? ¿Por qué están sus hijos así? ¿Por qué están sus hijas así? ¿Por qué está su salud así? Cuando ya el doctor le dijo, no comas eso, o cuídate de esto. Y es para todos, y para el pastor también. Oye, te ruego, sigue hablando Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú, aquí no dice, y tú me contestarás, y tú me enseñarás.
Habla de esa paciencia que tiene Dios. Ok, siéntate. Si venimos con una actitud correcta, no, mire la diferencia que hay cuando le preguntamos, por ejemplo, los niños que nos preguntan, que están en esa etapa en su niñez, que ¿y por qué esto? ¿Y por qué va a hacer esto? Por esto, ¿y por qué? Para esto. ¿Y por qué? Ya se nos acaban las respuestas para los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí está uno contestándoles. Pero ahí habla con esa ternura. Ven, déjate enseño. Hay una gran diferencia y decimos, ¿y por qué? Usted va a recibir la respuesta de ese ¿y por qué? Por la actitud que está tomando. Pero dice Job, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que en el torbellino no, él estaba viendo el fruto de la aflicción. ¿Por qué había padecido? ¿Por qué Dios le había quitado sus hijos? ¿Por qué Dios le había quitado todo lo que tenía? Y dice la Escritura que después tuvo más de lo que tuvo el doble de lo que ya tenía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En Isaías 53, 10 al 11 nos habla de ese capítulo donde nos narra la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Después de que Jesús estuvo en la cruz, consumado es, y entregó el Espíritu. Pero vio el fruto de su aflicción en la resurrección. Ya vio a sus discípulos, que los había enseñado por más de 3 años, los que le estuvieron esperando. Y aún así en la ascensión al cielo, ahí está intercediendo ahora por nosotros. ¿Por todo el mundo? Déjeme le explico. Dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos. ¿Por qué? Porque la salvación está condicionada a creer. Dice, y llevarás las iniquidades de ellos. Hay un propósito en las aflicciones, hermanos. Alguien tiene que enseñarlo. Y obviamente, pues el pastor es el responsable en la iglesia. ¿Cierto? Ok. En Génesis 39, versículo 20, estoy por terminar, hermanos. No se desespere, despierta. Dice, y tomó su amo a José. José el soñador, déjele narro rápidamente. José el soñador es uno de los hijos de Jacob, Israel, más adelante. Y sabemos de que él era el consentido de papá y que él venía y le decía todo lo que hacían sus hermanos, después que el padre lo envía para ver cómo estaban sus hijos, que andaban en desobediencia, y dice que al ver los hermanos lo vieron y dijo, ahí viene el soñador, matémosle. Lo venden a los ismaelitas lo llevan a Egipto para venderlo, lo compra Potifar, está en la casa de Potifar y dice que todo lo que hacía José era prosperado, ¿cierto? Y tanto era todo lo que tocaba prosperaba, que la esposa de Potifar dijo, también que me toque a mí. Entiéndase que quería ella tener relaciones con este joven. Entonces dice la Escritura que, busca ella la manera con estrategias para insinuarse a José, pero José, teniendo un entendimiento de Dios, conociendo de Dios, él dice, ¿cómo pecaría yo esto? Pecaría delante de Dios. Y dice que rehúsa y sale huyendo. La mujer, enojada porque fue rechazada, levanta una calumnia contra José. Y cuando el esposo se da cuenta, dice en el capítulo 39 de Génesis, versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora, le voy a narrar, si usted lee la versión que esté leyendo,
Reina Valera o la que esté leyendo, le va a decir lo que dice la Escritura. Pero yo le voy a compartir, entiendas entre comillas, la versión de el pastor, no Monsiváis, el pastor de la prosperidad, ese que predica el evangelio de la falsa prosperidad, o aquel del predicador el que eleva el autoestima, entiéndase un falso profeta. Es otra versión. En la versión de ellos, del capítulo 39, versículo 21, entiéndase que esto es algo hipotético, o que no existe, ¿me entiende? En esta versión del predicador de la prosperidad y exaltador de el autoestima, te dice que tú eres un campeón y que no tienes que sufrir porque eres hijo del rey. Dice así, versículo 21. Una noche, entiéndese que ya está en la cárcel y está con los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21. Una noche, estando José en la cárcel, cuando todos dormían, se escapó de su celda. Y dice, y cuando los perros que vigilaban las puertas de la cárcel, uno de ellos vio a José que se escapaba y que vio a los demás perros que los vio medio adormitados, mirando a José, solo bostezó y se volvió a dormir, y José huyó de la cárcel. Huyó de la cárcel y regresó con su padre, y Jacob, su padre, hizo una gran fiesta por haberle recibido a su hijo, que creía que estaba muerto. Unos años más tarde, en el versículo 22, dice, unos años más tarde hubo una gran hambre en toda la tierra y murió José, y toda la casa de su padre murió, y murió también Faraón y toda la nación de Egipto. Amén. Se acabó la Biblia. Ya, cierren su Biblia, ya se acabó, ya, vámonos. ¿Qué significa esto? Esto significa que se acabó la Biblia, ya no hubo un Moisés, ya no hubo un David, ya no hubo un Daniel, ya no hubo un Jeremías, ya no hubo un Nehemías, ya no hubo un Juan el Bautista, ni una María que concibiera del Espíritu Santo para que naciera el Señor Jesús, para que naciera para morir por nuestros pecados. Y todo porque un perro no ladró. ¿Por qué? Porque esos predicadores no quieren que sufras. Pero había un propósito para la aflicción de José. ¿Lo entiende? En los planes de Dios, Dios iba a preparar a un hombre común y corriente, como tú y como yo, para que luego a la postrer llegara a ser el gobernador de la nación más poderosa en ese tiempo. ¿Cómo es que pudo entender y cómo pudo llegar ahí después de la aflicción? ¿Lo entiende? ¿Me ayudas? Todo porque un perro no ladró. ¿Cuál es el propósito de esos animalitos, de esos perritos en la casa? Bueno, de cuidar, de guardar, de advertir. Yo tengo un perro ahí en la casa en el cual advierte cuando alguien viene. ¿Me explico? Póngame atención, no se distraiga, porque aquí es lo que va a lo esencial. Cuando el perro no hace su trabajo, imagínese que llegue el ladrón ahí a la casa y el perro que tengo ya se quedó dormido y no ladró. ¿Qué voy a encontrar al otro día? Nada, porque me robaron. ¿Me explico? Porque también yo estaba dormido. Pero el propósito de tener ese perro ahí, mire, yo distingo su ladrido cuando está jugando ahí con los pajaritos. ¡Wow! Está jugando. Lo entiendo. Pero también entiendo cuando está ladrando, cuando alguien viene y que desconoce. A los que ya conoce, como
amigos, familiares, hermanos en Cristo, que ya los conocen, es este que vino otra vez. Ay, no se crean. Bueno, esa es la traducción del perro. No, dice, ya viene otra vez, qué bueno que viniste, le dice el perro. Pero cuando es un desconocido, distingo el ladrido. ¿Por qué? Porque hay un propósito, ¿cierto? De advertir. Bueno, en Isaías 50:10 al 11 dice, sus atalayas, hablando del pueblo de Israel, sus atalayas habla de sus líderes, habla de sus pastores. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Mire cómo los llama. Y lo digo con respeto a todos mis consiervos, pastores. Pero al no exhortar a la congregación, al no advertirles, ¿saben qué están permitiendo? Al que no entiendan las aflicciones por las cuales están padeciendo. Hay un propósito, hermanos, en las aflicciones. Pero dice el escritor, dice Isaías, dice, todos ellos son ciegos, son ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, están soñolientos, dice, están echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. ¿Qué no es el atalaya? ¿Qué no es el que debe de estar vigilando? Eran los que estaban en las torres de las ciudades para advertir cuando viene un enemigo, y que tocar trompeta y que distinguen el sonido de la trompeta porque es guerra. Pero cuando nosotros los pastores no les enseñamos a la congregación, ¿por qué estás padeciendo? ¿Por qué estás sufriendo? La respuesta se la va a dar Dios, pero yo enseñarles de que a través de las tribulaciones entremos al reino de Dios. Que como familias estamos padeciendo tal vez estamos padeciendo la muerte de un ser querido, y que como familias todos estamos sufriendo, que la enfermedad de un hijo, de un niño en la casa, todos estamos sufriendo, y que hay un propósito. Bueno, no lo entendemos. Bueno, tal vez no lo entendemos ahorita, lo entenderemos después. Tal vez para que corrijamos, o tal vez es una llamada de advertencia para que también sanemos nuestro matrimonio, sanemos a nuestros hijos, les enseñemos, les instruyamos, les exhortemos. Pero si nos quedamos mudos, estamos participando lo mismo que estos animalitos, sin ofender, no pretendo ofender. Pero el pastor de la casa debe de ser el padre de familia. Y su ayuda idónea también, estar advirtiéndole a sus hijos, mira las consecuencias que vas a pasar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y la exhortación es para aquellos que somos líderes, y el pastor es el líder en la iglesia. Usted como padre y madre son los líderes en su casa, los cuales tienen que enseñar, instruir, así como Dios nos está enseñando, para que ahora podamos decir, bueno me es haber sido afligido. Miren, les voy a decir esto. En una ocasión mi esposa disciplinó a mi hijo, estaba chiquito, y le dio su pau porque no había hecho una tarea, algo así. Y al otro día Brian regresó con una estrellita, una calificación. Dice, mami, sí funciona en el pau. A lo mejor mi hijo no se acuerda o lo tiene bien presente, pero él dijo, sí entendió, dijo, sí funciona, mamá, mira. Sí, porque entendió del pau. Podríamos quedarnos ahí de que ya se nos acabó la Biblia si un perro no hizo su trabajo. Resulta que José se escapó. ¿Dónde está José? Se fue. Pero no pudo haber habido quien salvara ni a Israel ni a todo Egipto, y entiéndase, todo el mundo. Pero en Génesis 45:5, después de que José llegó a ser gobernador de todo Egipto, y después de que vinieron sus hermanos, después de que vino la hambruna y que vinieron a buscar comida, y que José se revela ante ellos y dice, ¿aún vive mi padre? Y que les dice, acérquense porque yo soy José al que ustedes vendieron. Y ellos asustados ahora les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es verdad que a la postrer la disciplina causa tristeza, ¿no es cierto? Causa tristeza cuando vemos a nuestros hijos desviados del camino del Señor. Causa tristeza cuando vemos a un esposo rebelde.
Vemos a una esposa necia. Vemos de que no completamos por malas decisiones en nuestra economía. Eso nos pesa. Pero ¿de qué serviría si no estamos entendiendo? Pero ahora puede decir el salmista: bueno me es haber sido humillado, disciplinado de parte de Dios, para que entienda tus estatutos, tus mandamientos, y recíbalo de parte de Dios, para que entienda, para que corrija lo que usted le está preguntando a Dios. ¿Y por qué yo? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué perdí a este hijo? El pastor Chuy estaba mencionando algo. Estaba mencionando de que un padre de familia siempre en la comida, un hermano en la congregación, siempre hablaba de los hermanos y de los pastores. Va a escuchar la prédica, escuche la prédica. Pero él decía que el hijo de ellos llegó con el pastor y dice: pastor, yo amo la congregación, amo a mis pastores, pero mis padres todo el tiempo están ahí hablando mal. Y un día lo reprendí y me dijo mi padre: cállate. Y lo reprendió. Ese joven, dice el pastor Chuy, murió joven, se fue de la iglesia, vivió en el mundo. ¿Todo por qué? Por la necedad de unos padres, de no enseñarle, no instruirle, no ser prudente. Cuando dice José: pero ahora pues no os entristezcáis, ni os pesa haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién permitió la aflicción? Dios. Porque Dios estaba con José ahí en la casa de Potifar. Dios estaba con José ahí en la cárcel. Dice: pues ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Y lo podemos traducir: por medio de gran aflicción, tribulación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Dios permitió esa situación que estás viviendo hoy por hoy en tu vida para enseñarte. Dice José, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos.